Bueno, qué bonito es poder decir que, que somos hijos de Dios. Y uno puede decir, bueno, qué presunción. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, al único, a Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice también en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto de recibir a Jesús en el corazón es lo que dice también Apocalipsis, lo que dijo Jesús: he aquí yo estoy a la puerta de cada uno, de cada corazón, y llamo. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esta es una experiencia personal que cada uno de nosotros tiene que tener. Y por más que a veces yo me acuerdo que cuando me decían estas cosas, yo era católico y aunque creía en Dios, pero no entendía esto, no entendía estas cosas. Y me decían, tienes que tener una experiencia personal con Jesús, tú tienes que tener un encuentro personal con Cristo. Y no lo entendía hasta que un día fui a una reunión, así más o menos como esta, y 2 o 3 jóvenes dieron testimonio, hablaron de cómo Jesús, cómo se habían encontrado con Jesús y cómo Jesús les había cambiado la vida, les había transformado la vida. Y entonces yo llegué a mi casa y me puse de rodillas y le dije, Señor, si es cierto que tú existes, si es cierto que tú vives, yo quiero conocerte. Y se lo dije de corazón. Es eso. Es como que Jesús estaba llamando a la puerta de mi corazón y yo le abrí la puerta de mi corazón. Y ese día dormí como nunca había dormido hacía mucho tiempo, porque había cambiado el hábito de dormir por esto de los estudios. Y ese día dormí con una paz y con una tranquilidad tremenda. Y al día siguiente me levanté con unas ganas de vivir que yo sabía que no eran, que no venían de mí, que no eran mías, que algo había pasado, ¿no? Y me acordé de lo que había dicho la noche pasada. De eso hace 42 años y 42 años. Pero me acuerdo perfectamente porque eso marcó mi vida. Mi vida tenía un rumbo de terminar mi carrera, de tratar de ganar mucho dinero, como le decía antes a Edu, y de vivir bien mi vida, a orientarla de una manera totalmente diferente. Jesús me transformó, igual que transforma las vidas de las personas que lo aceptan de todo su corazón. Si uno hace una oración o dice, bueno, Jesús entra en mi vida, pero no hay transformación, se ha quedado solamente en unas palabras. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, cuando tú le abres la puerta de tu vida a Jesús, pues eso tiene que haber un fruto y tiene que haber una transformación en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, en tu manera de enfocar la vida. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto. Y esa transformación
si es que de verdad tú mantienes, si has recibido a Jesús en tu corazón y mantienes una relación personal con Jesús, esa transformación se tiene que seguir llevando a cabo. Tienes que ir siendo transformado a la imagen de Jesús. Tienes que seguir siendo transformado poquito a poco conforme al carácter de Cristo, para parecerte no a nadie más, sino a Cristo. Porque en la Escritura dice la palabra en Romanos 8, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, que el propósito de Dios en tu vida, si es que has recibido a Jesús en tu corazón, si es que voluntariamente tú le has invitado a que formara parte de ti, de tu vida, el propósito de Dios es transformarte a la imagen de Jesús. Y si eso no está sucediendo, hay que pararse, hay que poner el freno de mano y hay que decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque si yo digo que soy cristiano y si yo digo que soy hijo de Dios y llevo una vida que no se corresponde a ser un hijo de Dios, es que a lo mejor ni me he convertido. Es que a lo mejor ni he aceptado a Cristo de verdad en mi corazón. A lo mejor solamente lo que he hecho ha sido una oración. Entonces yo me tengo que parar. Y una de las formas en donde uno se puede chequear de cómo está es escuchándote. Escuchando cómo hablas. Escuchando la conversación que tú tienes con la gente que te rodea, escuchando la conversación que tú tienes en tu mente y escuchando, si es que eres creyente, la conversación que tú tienes con Dios. Pero nos vamos a quedar primero en qué conversación tengo conmigo mismo, qué es lo que me estoy hablando a mí mismo, en qué estoy pensando, a qué le estoy dando vueltas continuamente y qué conversación, qué tipo de lenguaje tengo con la gente que me rodea. Si es un lenguaje grosero, si es un lenguaje palabrotero, si es un lenguaje de queja, si continuamente me estoy quejando, si continuamente estoy protestando, si continuamente estoy juzgando, si continuamente estoy criticando, pues te digo que si es que has recibido a Jesús en tu corazón, es que lo tienes arrinconado y no estás siendo transformado. No vale para nada. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje tengo? Porque ¿sabéis qué pasa? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y aunque yo puedo pensar que soy bueno y que no soy una persona tan mala, pero lo que tengo que hacer es escucharme. Escúchate. Escucha el lenguaje que tú tienes contigo mismo. Escucha el lenguaje que tú tienes con tu mujer, en tu entorno laboral, con tu familia, con tus amigos. Escúchate. Bien. Vamos a leer Juan 1. Juan 1.1 es el Evangelio de Juan. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el 4, ¿me puedes poner? Dice, ponga el 1 otra vez. Alberto, gracias. En el principio era el Verbo, o sea, en el principio era la palabra, en el principio de la creación. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo también es el Verbo, la palabra. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el 14, Alberto, por favor, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el verbo es Cristo, la palabra es Jesús. ¿Vale? Y en el 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjate, si yo tengo un encuentro personal con Jesús, tengo una experiencia personal con Cristo, estoy teniendo una experiencia personal con la palabra, con el verbo. Y el verbo, la palabra, dentro de mí, me tiene que transformar desde adentro hacia afuera si de verdad mantengo una relación viva, diaria, con Jesús, con la palabra, con el verbo. Que por otra parte, la palabra es esto también, ¿verdad? El logos de Dios, la palabra que ha sido escrita, lo que Dios ha hablado. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso yo al día siguiente, yo en mi habitación recibí a Jesús, recibí la palabra, no era muy consciente, pero recibí la palabra, recibí a Jesús, y al recibir la palabra recibes la vida y recibes la luz. Tus ojos son alumbrados y entonces empiezas a ver la vida y las circunstancias y lo que estás enfrentando de una manera totalmente diferente. Y de estar aplastado por las circunstancias, Dios te hace elevar por encima de las circunstancias, y las circunstancias ya, aunque pueden ser las mismas, no te aplastan, no te hunden, no te deprimen. Bien, dice, aquel verbo en el 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesús fue hecho carne. Yo ahora entiendo mejor la palabra de Dios cuando me fijo lo que dice la Escritura con respecto a Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Hay muchos estudios de neurocientíficos, pero también de lingüistas, catedráticos de universidad, de lengua, en donde dicen que lo que hablamos afecta a nuestro cerebro, y yo creo que viceversa también. De tal forma que si yo tengo continuamente, mira, nuestro cerebro toma siempre el camino más fácil. Y nuestro cerebro está acostumbrado a tomar el camino más fácil, y es los hábitos que tengamos. Siempre va a ir hacia el camino más corto. Así que si tú estás acostumbrado a quejarte, tu cerebro te va a indicar que ante ciertas circunstancias te quejes. Y entonces eso es como una autopista. Y ya de una manera inconsciente, tú ya ante ciertas circunstancias ya te estás quejando. Ya no tienes otro tipo de lenguaje, te quejas. No piensas en que puede haber otra alternativa, que es la de dar gracias aún por encima de las circunstancias negativas que puedas estar enfrentando. Pero cuando el verbo, la palabra de Dios está dentro de ti, cuando tú tienes una comunión con Cristo y cuando empiezas a leer la palabra, en la palabra dice, estad siempre, orad sin, dad gracias porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, lo vamos a volver a repetir. Estad siempre gozosos, alegres. Pero ¿esto cómo con Dios se puede hacer? Tú solo no lo puedes hacer. Por eso tienes que tener comunión con el Verbo, tienes que tener comunión con Cristo, tienes que tener comunión con el Hijo de Dios, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Estad siempre gozosos. Y para mí gozo es estar satisfecho con lo que tú estás viviendo, con lo que tú estás haciendo, con lo que tú estás, en donde tú estás. Para mí eso es gozo.
El gozo es estar satisfecho con lo que tú estás haciendo y con lo que tú estás viviendo. Es muy fácil tener alegría cuando todo te va bien. No es problemático para nadie. El problema es estar gozoso y estar alegre cuando las cosas no te van bien. Pero fijaros, personas que no tienen su confianza en Dios y que se dan cuenta del poder que tiene el lenguaje, la palabra, dicen, hay dos palabras que son súper importantes en nuestro lenguaje. Una es sí, el sí. El sí te abre puertas, el sí te abre relaciones, el sí te abre camino. El no te cierra puertas, te cierra posibilidades, te cierra oportunidades. Y la segunda más importante es la alegría, el gozo. Y se hizo un estudio en varios institutos aquí en España con esta gente, con estos lingüistas y esta gente que está preocupada por estas cosas, para saber el grado de felicidad, de alegría que tenían los alumnos y el grado de alegría que tenían las casas en donde vivían esos alumnos y el grado de alegría que tenían los profesores. Y claro, la cosa no resultó. No sabemos, la profe Mimi, el grado de alegría, ¿se mide en tu colegio el grado de alegría todos los días, Mimi? No sé si se mide, pero yo sí la mido. Desde el momento en el que llego pongo música de piano y mis estudiantes llegan y los recibo con un abrazo. Bromeamos un montón. Y de hecho ayer tuve una reunión con la rectora y le decía que estaba muy contenta, a pesar de que la carga académica este año era mucho más pesada para mí. Estaba más contenta que el año pasado y creo que tiene que ver con la actitud con la que llegas y cómo hablas con tus estudiantes. Muy bien, claro, ella es creyente. Ella tiene a Cristo Jesús en su corazón. Pero en este estudio, en este estudio no era lo normal, ¿no? Se veía que, y estudiaron cómo hablaban los alumnos, y cómo hablaban los profesores, y cómo hablaban los papás de los alumnos. Y claro, se dieron cuenta de que los alumnos cuando entraban en el aula ni se saludaban. Y el profesor a veces tampoco ni saludaba. Y cuando se iban del aula no se despedían y no pedían las cosas por favor, ni daban gracias cuando alguien les daba algo. Y entonces pusieron el freno de mano y reflexionaron. Los papás se dieron cuenta de que eran unos taqueros hablando con sus hijos y que había mucha queja y que había mucha protesta en la casa, ¿no? Y que el ambiente era de queja, de protesta, porque ¿sabes qué pasa? Tú cambias el ambiente con tu lenguaje. Tú cambias el ambiente con tu lenguaje. Y claro, vuelvo a repetir, no es el lenguaje, es de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora vamos a hablar de que la transformación viene de dentro a fuera, ¿no? Como hemos hablado. Y estamos hablando de que la palabra tiene que estar viviendo dentro de nosotros. Jesús viviendo dentro de nosotros y entonces las cosas cambian. Bien, entonces pusieron el freno de mano, se fijaron de cómo estaban hablando y se pusieron a trabajar para cambiar el lenguaje. Pero es un trabajo durante meses. Meses. ¿Sabes una cosa? Tú y yo tenemos que trabajar sobre esto, ¿eh? O sea, nosotros tenemos que ponernos en serio con la palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que poner en serio meditando y dejando que la palabra de Dios nos vaya transformando por dentro, de dentro hacia afuera. Me tengo que parar. Y tengo que meditar, y tengo que reflexionar, y tengo que memorizar en que la palabra de Dios. Lo que hago muchas veces es que a veces memorizo y vuelvo a repetir todas las noticias que oigo en los informativos que deprimen. O
ya lo hemos dicho en alguna ocasión aquí, estoy conectado con las redes sociales, que de tanto repetir las mentiras que se dicen en las redes sociales, al final creo que es la verdad. Creo que es una verdad. Y es una mentira. Pero por la repetición de la mentira o por la repetición de los hábitos uno piensa que es la verdad y que es cierto. Bien, entonces en estos institutos pusieron el freno de mano, se fijaron de cómo estaban hablando, tanto los profesores como los padres como los alumnos, y concluyeron de que tenían que cambiar el lenguaje. Y empezaron a transformar la manera de hablar. Gente que no es convertida. Ahora imagínate tú y yo con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Qué dice de la palabra de Dios? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, es viva. ¿Sabes qué dicen estos lingüistas? Dicen, las palabras tienen alma. O sea, la palabra tiene vida o la palabra tiene muerte. Porque la vida y la muerte, dice en Proverbios, están en poder de la lengua, de tu lenguaje. Así que tú y yo podemos llevar vida a la gente que nos rodea o podemos llevar muerte. Yo puedo llevar y construir una relación o puedo llegar y destruir la relación con mi lenguaje, con mi actitud. Y a veces nuestro lenguaje es inhumano. Es hostil. En este instituto se dieron cuenta de que el lenguaje era hostil y que era muy inhumano. No se saludaban, no se daban las gracias, no pedían las cosas por favor, ¿sabes? O sea que había una frialdad. y eso lo puedes ver eso por el lenguaje. Bien, en la palabra de Dios dice, Romanos 12:1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por todo lo que Jesús y por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no imitéis las conductas de esta sociedad o no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, os pido por todo lo que Jesús ha hecho por vosotros, os pido, os ruego por todo lo que Jesús ha hecho por vosotros, que cada día os pongáis delante de Dios y presentéis vuestros cuerpos. ¿Y qué es esto de presentar vuestros cuerpos? Pues que dediquéis vuestros cuerpos a Dios. ¿Y qué le puedo dedicar yo a Dios? Pues como miro, como hablo, como oigo, como pienso, a dónde voy, qué es lo que hago, cómo hablo, cómo escucho. Voy a los lugares que a Dios le agradaría que fuera. Hago lo que Dios le gustaría que hiciera. Estoy viendo lo que a Dios le gustaría que viera y estoy escuchando. Cuando yo estoy escuchando una crítica o cuando yo estoy escuchando una murmuración de algún compañero, ¿pensáis que eso a un Dios que es bueno y que quiere lo mejor para todos le agrada? No. Cuando yo estoy hablando lo que no tengo que hablar, juzgando lo que no tengo que juzgar, de otra gente, de otras personas, criticando lo que no sé, porque en definitiva yo no conozco todas las intenciones del corazón de la gente, no puedo juzgar a una persona y a lo mejor estoy hablando y estoy criticando y no sé bien cómo es esa persona. Pues a Dios eso no le gusta. Por eso Dios nos dice, oye, cada día presenta tus manos, a dónde vas, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que cómo piensas. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de pensamiento. Este cerebro que nos lleva, que es tan vago a veces y que nos lleva a hacer siempre lo mismo, lo más cómodo, tengo que cambiarlo.
Aquí lo dice. No te conformes como eres, no te conformes como estás, no te conformes a las costumbres que ya tienes, no te conformes a las costumbres de esta sociedad, dice, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Ahora, ¿cómo puedo entender las cosas de otra manera? Cuando yo leo y cuando yo me nutro de otras cosas. Si yo estoy en un círculo de crítica y de murmuración, no voy a poder salir de eso. Y si yo me nutro de lo que oigo en los informativos, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero darle caña al gobierno, ya sé qué informativo voy a poner. ¿Sí o no? Sí. Todos lo sabemos, qué cadena de radio, qué cadena de televisión tenemos que poner cuando queremos escuchar una crítica al gobierno o cuando queremos que sea favorable al gobierno. Ahora, ¿así yo puedo tener una manera de pensar correcta? No. ¿Así puedo ser transformado? No. ¿Cómo puedo ser transformado? Leyendo la palabra de Dios y dejándome influir por el Espíritu Santo, que es real, que es vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya lo hemos dicho más de una vez aquí, ¿no? Mejor que una resonancia magnética, mejor que un PET-TAC, mejor que un... Por supuesto, ya la analítica se quedó como un poco atrás, ¿no? Mucho mejor, ¿verdad? Porque en definitiva las resonancias son grises, blancos, negros. Esperemos que algún día la puedan hacer a todo color y verlo todo mejor y detectar todas las cosas mucho antes, ¿no? La palabra de Dios te lee el pensamiento, te lee el corazón, te ayuda a saber diferenciar qué es lo que tienes que quitar, qué es lo que tienes que arrancar, qué es lo que tienes en qué es lo que tienes bueno y en qué tienes que abundar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, el tuétano, la médula espinal ahí. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que yo lo que tengo que hacer es poner el freno de mano y exponerme a la palabra. Y dejar que la palabra me lea. Pero para eso tengo que leer yo la palabra. Y tengo que meditarla y tengo que reflexionarla. Y tengo que dejar que me transforme. Y tengo que ser lo suficientemente humilde como para decir, necesito reaprender, necesito ser transformado, necesito ser cambiado por dentro. Y sabéis una cosa, que antes pensábamos que a partir de una cierta edad esto del aprendizaje era muy difícil, pero ahora se ha descubierto que tú puedes aprender hasta que seas anciano, anciana. Yo creo que hasta los últimos días de tu vida tú puedes aprender. De hecho, están saliendo noticias de cómo las personas de 80 años están metiéndose en internet y están aprendiendo a cómo manejar un teléfono. ¿Por qué? Porque tienen capacidad aún de aprender. Así que tú y yo tenemos capacidad para aprender, tenemos capacidad para ser cambiados, para ser transformados. Una mentira que nos decimos es, bueno, soy así, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo que qué le vas a hacer? Cambia. Bueno, es que yo solo no puedes. Dios te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a ayudar. Dice la palabra, también dice la palabra en 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sé que es un poco complicado este texto. Yo he querido manejar hoy esta versión antigua de la Reina Valera porque es en la que he memorizado los versículos. Entonces, si me cambian ya no sé.
Entonces, pero fíjate, lo que quiere decir es exponte a la obra del Espíritu Santo. Cuando tú te conviertes, cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a morar dentro de ti. Pero Jesús nos dijo, mira, os conviene que yo me vaya y que os deje al Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo. Y Él dijo, y Él os enseñará toda la verdad. Él os enseñará toda la verdad. Entonces, por eso dice aquí, mira, somos transformados por el Espíritu del Señor. Pero para eso yo me tengo que exponer al Espíritu Santo y tengo que hablar con el Espíritu Santo y tengo que invitar al Espíritu Santo a que me ayude para ser transformado por medio de la palabra de Dios y por medio de la actuación del Espíritu en mi vida. ¿Me estáis entendiendo? ¿Me seguís? Dos cosas me transforman: la palabra de Dios, meditándola, reflexionándola, y el Espíritu Santo. Dios le dijo a un general que era Josué, Josué 1:8, Dios le dijo a un general que tenía que conquistar la tierra prometida, que tenía que meter a 2 millones de personas en una tierra hostil, en donde había gigantes y en donde había ciudades amuralladas. Difícil. O sea, una situación difícil. Imagínate la situación difícil que tú estás enfrentando hoy, que puede ser de salud, que puede ser laboral, que puede ser de relaciones, que puede ser económica. Delante de Josué había una situación difícil, que era que tenía que conquistar una tierra, vuelvo a repetir, llena de enemigos. Y Dios le dijo, bueno, Josué, lo que tienes que hacer es afilar bien las espadas, tienes que hacerte arcos muy fuertes, muy poderosos, tienes que tener esta estrategia y esta otra. No le dijo nada de eso. Lo que le dijo es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo repetimos. Nunca se apartará de tu boca este libro. Para que no se aparte de mi boca algo, yo lo tengo que tener aquí. Y yo lo tengo que tener aquí. Y entonces lo memorizó. Nunca se apartará. Le dijo Josué, para ser un buen general y saber organizar bien tu ejército, tienes que conocer bien mi palabra. Y yo te digo, para enfrentar esa situación difícil que tú tienes enfrente, conoce bien la palabra de Dios y así podrás conocer al Dios vivo. Y te podrá ayudar y te guiará. Y la palabra de Dios te irá guiando día a día y te irá consolando y te irá fortaleciendo día a día. ¿De dónde sacamos la fuerza? ¿O de dónde sacamos el ánimo? A veces no tienes ni ánimo, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo es que sin el café de la mañana no soy nadie. Pero hay más que un café, ¿verdad? Cuando tú te presentas delante de Dios, como hemos oído antes, y tú le dices, Señor, aquí estoy, y te quiero entregar este día. Quiero que formes parte de este día. Quiero que me ayudes a gestionar todo lo que yo tengo que hacer en mi trabajo, en mis relaciones, en mi economía, con mi salud. Señor, que tú me ayudes. Le invitas a formar parte de tu día a Dios. Cada día. Y lees la palabra. Un capítulo del Nuevo Testamento. O lees un capítulo de Proverbios, o lees Salmos, en donde David derrama su corazón delante de Dios y dice, Señor, estoy harto de esta situación, ya no aguanto más. Porque tenemos que ser sinceros. A veces estamos hasta aquí. Aunque seamos creyentes, estamos a veces hasta aquí.
Las situaciones a veces parece como que nos quieren sobrepasar. Estamos sobrepasados. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Y entonces este hombre, Josué, se enfrentó con todas estas tribus hostiles. ¿Y por qué? Porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, fíjate, de día y de noche. Para que tú sueñes con algo, le has tenido que dar a la cabeza antes. ¿Sí o no? Tú cuando muchas veces soñamos con algo, es que algo del subconsciente o del inconsciente ¡ching! Viene a nuestros sueños. Pues sueña con la palabra, lee la palabra, reflexiona la palabra, medita la palabra. Quédate quieto delante de la palabra, quédate quieto delante de Dios. Los grandes gurús económicos que han levantado grandes empresas, no sé si son creyentes o no creyentes, como son el que levantó Microsoft, Bill Gates, o el de Amazon, Bezos. Esta gente dice, yo tengo que meditar unos dicen 20 minutos o 40 minutos cada día. Yo no sé lo que meditarán, no lo sé. Para poder reflexionar cómo es mi vida, cómo va a ser el día. Y yo te digo, ¿por qué no reflexionamos 20, 30, 40 minutos delante de Dios? ¿Por qué no nos paramos cada día delante de Dios y apartamos un tiempo y nos fortalecemos en la palabra y nos fortalecemos en el Espíritu? Y así vamos siendo transformados de dentro a fuera. Es posible que a lo mejor un día conocieras a Cristo Jesús y le recibieras en lo profundo de tu corazón, pero a lo mejor no has sido transformado porque no dejas que la palabra y el Espíritu entren y hagan la obra que tienen que hacer. Porque a lo mejor vamos de actividad en actividad, o de preocupación en preocupación, o de afán en afán, o de trabajo en trabajo. ¿Qué va a cambiar este año? ¿En qué te has propuesto que va a cambiar este año para ti? ¿O qué es lo que va a ser transformado? ¿Te has propuesto el ser transformado o transformada en algo que vas a cambiar para mejor en algo? Porque te digo una cosa, si no repetiremos lo mismo del 2022, del 2021, del 2020, como no metamos cosas nuevas para poder cambiar. ¿Por qué no reflexionas cómo hablas? ¿Por qué no reflexionas cómo es tu diálogo, cómo es tu conversación? ¿Cuánto nivel de crítica, cuánto nivel de murmuración, cuánto nivel de juicio, cuánto nivel de protesta, qué costumbre tenemos de ver solamente lo malo, lo negativo? ¿Por qué no reflexionas en eso? Y te propones decidir, por esto y por esto ya no me voy a quejar más. A esta persona no la voy a criticar nunca más. Voy a meterme y voy a estar 20 minutos o 30 minutos cada día con la palabra de Dios. Y voy a estar dándole vueltas y voy a meditar la palabra de Dios. Si el apóstol Pablo, estando encarcelado, con grillos en los pies, fue capaz de escribir una carta que está llena de gozo, que dice, una de las cosas que dice es, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, o sea, superalegraos en Dios siempre. Otra vez digo, superalegraos. Cuando estaba en lo profundo de una cárcel, sin esta calidad de ambiente, con frío, con humedad, con ratas por ahí, sin piso, con arena o con tierra, y entonces se pusieron a alabar a Dios, él y Silas, en Filipos.
¿Y qué pasó? Que Dios actuó y cambió la situación. ¿Qué pasa cuando tú das gracias y cuando tú alabas a Dios? Cuando las cosas te van mal. Y dices, Señor, gracias, porque las cosas me están yendo como no quiero. Esta situación me está amargando, pero me voy a proponer, Señor, gracias, no la puedo cambiar. Yo no la puedo cambiar, a no ser que tú la cambies, Dios, yo no la puedo cambiar. Pero te doy las gracias por esta situación. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias por todo, en todo. Y todo es todo. Todo es todo. O sea que todo es todo. Bueno, es que fue el apóstol Pablo, Fernando. Yo no soy el apóstol Pablo, porque no te lo propones, y yo porque no me lo propongo. Pero ¿cómo fue transformado él? Por medio de la palabra y por medio del Espíritu, como tú. Puedes ser transformado y puedes ser cambiado. Y el nivel de espiritualidad y el nivel de madurez y el nivel de transformación y el nivel de gozo y el nivel de alegría depende de ti, de la oportunidad que tú le des a Dios para que obre en tu vida, de cuánto le dejes a la palabra que te transforme. Porque esto existe una cooperación entre Dios y nosotros. Dios nos ha dado la salvación, con esto termino, Dios nos ha dado la salvación gratis, de pura gracia. Es un regalo de Dios. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por cada uno de nosotros por nuestros pecados. Y no hemos tenido que pagar absolutamente nada. Esto es gratuito, gratis. Ahora, la transformación de tu vida y de mi vida también dependen de la cooperación que yo haga con la palabra y con el Espíritu de Dios. La cooperación que yo tengo, el trabajo que yo tengo que hacer con Dios. Y Dios no me va a cambiar a mí a la fuerza. Dios me va a pedir permiso para realizar los cambios, pero si yo no quiero, ¿por qué entonces, por qué no conquistamos, por qué la Iglesia no conquista el mundo? ¿Por qué nosotros no conquistamos el mundo? Porque no estamos siendo transformados todo lo que tenemos que ser transformados. ¿Por qué no somos atractivos para los demás en nuestros puestos de trabajo? Pues porque critico y juzgo y soy igual que los demás. Y me cabreo igual que los demás. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi entendimiento cambia cuando leo la palabra y cuando dejo que el Espíritu Santo actúe por medio de esa palabra dentro de mi vida. Y entonces ya le estoy metiendo a mi disco duro, le estoy metiendo una información ya diferente, con lo cual el programa ya va a ser diferente y va a funcionar de una manera diferente. ¿Estáis de acuerdo? Y en esto estamos todos, ¿verdad? Así que vamos a hacer, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta.